Muy pero muy buenos días. Ya estamos en reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Albores de Sabiduría con el mensaje número 23, misericordia y clemencia para una vida de equilibrio y de balance. Hay términos que son muy semejantes entre sí y los podemos confundir, pero al estudiar el concepto, su origen, nos damos cuenta que su aplicabilidad es muy distinta. De allí la importancia de tener claridad en los conceptos para que también haya claridad en las acciones o aplicaciones. Es el caso de la misericordia y la clemencia. En diferentes partes de las Escrituras se refiere a esas dos virtudes que hacen referencia principalmente al carácter amoroso y santo de nuestro Padre Dios, quien siempre actúa con justicia y benevolencia y no hace acepción de personas. Dice el Salmo 103, 8 al 10, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y en Joel 2:13 se refiere a que Dios misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y añade algo muy importante, y se duele del castigo. No nos dejará sin castigo, lo cual nos permite entender mejor la diferencia entre misericordia y clemencia. En términos generales, la misericordia es el sentimiento compasivo que se tiene por aquellos que sufren, que están en condiciones de calamidad, enfermedad, pobreza, vulnerabilidad. Y este dolor que se siente por aquellas personas nos mueve a brindar una ayuda o colaboración. Jesús lo explica en la parábola del samaritano al mencionar que un hombre había caído en desgracia al ser asaltado por unos maleantes, quienes lo golpearon, lo dejaron medio muerto y en medio del camino. Dos líderes religiosos, al verlo de lejos, fueron indiferentes a su necesidad y pasaron de largo, aceleraron el paso. Sin embargo, un samaritano al verlo fue movido a misericordia y vino hasta él, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y se quedó con él ese día, esa noche, cuidando de él. Y al día siguiente pagó al mesonero para que lo cuidara y pusiera a su cuenta todos los gastos demás, los cuales pagaría a su regreso. Y eso hizo un samaritano con un extraño en desgracia. Jesús preguntó, ¿quién fue el prójimo de este hombre? ¿Quién cumplió el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo? Quien escuchaba que era un intérprete de la ley y que era de aquellos que se justificaban en sus acciones, no teniendo nada distinto que responder, dijo, pues el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El mundo de hoy está inundado de iglesias y religiosos, pero hay una inmensa carencia en el corazón de los creyentes. La misericordia. Muchos se esfuerzan en hacer obras sociales, obras de caridad, para ser vistos por los hombres, pero que en realidad no son obras de misericordia. Si en algo se agrada a Dios, es en la compasión por los débiles y necesitados. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay que amar la misericordia. La misericordia está asociada con hacer el bien a quien más lo necesita y en algunos casos se asemeja a la clemencia en cuanto a otorgar perdón a quien lo necesita, entendiendo que el único que puede perdonar los pecados es el Señor. Y en este aspecto es donde entra a operar la clemencia. La clemencia es, por tanto, la benevolencia o compasión que se tiene hacia alguien que está siendo juzgado o condenado. Porque en todo caso opera la justicia de Dios, pero también opera la justicia de los hombres que ha sido también establecida por Dios. En la clemencia no opera la ira, sino la compasión. Pero no deja al culpable sin castigo, sino que le aplica una sentencia sin alejarse del amor y el respeto por la persona humana. Para lograr equilibrio y balance,
debemos aprender a manejar estas dos acciones tan importantes. Aprender de nuestro Padre, que es misericordioso y clemente. La balanza de la justicia se desequilibra cuando somos condescendientes con la impunidad o con la inequidad. Cuando le aplicamos la ley con todo su rigor a unos, pero con otros no lo hacemos. O quisiéramos que con nosotros no se aplicara con esa misma intensidad y rigor. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado. Que tengas un feliz y exitoso día.